Bienvenidos, saludos a todos, buenos días. Bienvenidos, vamos a hablar de este tema que se ha puesto muy de moda últimamente. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado más de alguna vez la, la palabra resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, eh, hay mucha gente que incluso no tiene todavía claridad en a qué se refiere el concepto y bueno, pues hoy vamos a entrar a detalle de esto. Me gustaría compartir con ustedes, bueno, brevemente, pues, mi nombre para quien es la primera vez que se conecta, mi nombre es Eugenio Estrella. Me dedico a hablar temas de capital humano, desarrollo organizacional. Pues me dedico a hablar de prácticamente y entrenar gente en las habilidades blandas y en las competencias suaves. Vamos a ver hoy qué es resiliencia y cuáles son las características que tienen las personas resilientes. Me voy a ir un poquito rápido en la introducción para poder darle más tiempo a la parte de las características que tienen las personas resilientes. Resiliencia es un concepto que se ha tomado de la física, es un concepto es una propiedad que tienen los metales y tiene que ver con qué tanta capacidad tienen los metales para aguantar presión. Hay materiales que aguantan más presión, que hay materiales que tienen más resistencia y ese concepto se trae del campo de la física, se trae al campo del desarrollo humano específicamente para utilizar esa característica que tienen los metales, pues aplicarla en qué tanta capacidad tenemos las personas de aguantar, de soportar situaciones sin quebrarnos. Un elemento, una persona que puede aguantar muchas situaciones de estrés, pues si no eres flexible en ese caso, pues vas a estar aguantando presiones hasta que en un punto ya no vas a poder y entonces lo que vas a hacer es romperte. Y desarrollar la habilidad de la resiliencia, pues lo padre de esto es que es algo que se entrena, que es algo que se puede desarrollar. Hay gente que tiene un umbral más alto que otros, hay quienes aguantan un poquito de mayor presión, hay quienes aguantan menos presión, pero bueno, es algo, la buena noticia de esto es que es algo que se puede ir entrenando. Para ponerle una imagen a esta idea de la resiliencia, quiero compartir con ustedes esta foto que en el año 2018 ganó, ya ven que cada año se realiza un premio para la mejor foto del año, ¿no? En 2018, esta foto la toma Ronaldo Smith y toma la foto en el sentido de una situación en el contexto que está en Venezuela en aquellos años. En Venezuela están en una manifestación, están en una protesta y pues Ronaldo le toca estar, fotógrafo, le toca estar cubriendo esta situación ahí en las calles de Caracas y de repente le toca ser testigo de que la policía empieza a perseguir no solamente a los manifestantes, sino también a la prensa. Entonces está como él tratando de salir adelante de la situación, está tratando de cubrirse, está tratando de resguardarse. Y entonces él cuenta, en una entrevista, cuenta que mientras va corriendo, va cámara en mano, va con su cámara en mano y empieza a disparar su cámara fotográfica para tratar de capturar. Y ya, dice que logra resguardarse y al final de cuentas, cuando ya está en casa, cuando ya está resguardado, empieza a revisar las fotos que había tomado y se encuentra con esta foto que ustedes están viendo en pantalla. Y entonces, en esta foto, él empieza a contar qué es lo que sucedió ahí y dice que durante la persecución que se tenía a los manifestantes, la policía empezó a lanzar este tipo pues a quemar, a disparar contra las personas, ¿no? Y entonces esta persona que ustedes ven es un manifestante que está tirado, que está rodeado, que está quemándose en el suelo y entonces él mientras va corriendo el fotógrafo, mientras va corriendo, él es testigo de cómo esta persona se levanta del piso después de estar siendo pateado, después de estar siendo golpeado por las fuerzas de seguridad ahí en ese país. Él se levanta y aún así, siendo quemado, empieza a correr para resguardarse y para protegerse. Y entonces él le toca la situación de haber capturado justamente ese momento y es la foto que publica luego en un artículo de las manifestaciones que estaba cubriendo. Y esta foto gana este premio en 2018. Y él cuando lo están entrevistando, que ganó el premio,
le platican, bueno, le preguntan, platícanos la historia que hay detrás de esta foto, ¿no? Y es justamente este que les estoy contando, pero él dice, es que esto para mí, esta foto para mí es la descripción gráfica de la resiliencia, porque ser resiliente se trata de aún o a pesar de las situaciones más adversas, este ciudadano no tenía nada a su favor en el sentido de que pensáramos que pudiera sobrevivir o de que pudiera volver a levantarse. Él, siendo golpeado, siendo atacado, estando, sufriendo muchísimo dolor, me imagino el inmenso dolor que puede ser el estar aguantando esa quemadura, o esas quemaduras a ese grado, él, su capacidad de resiliencia, su capacidad de sobreponerse, de salir adelante, de resguardarse o de protegerse, hizo que se levantara y se pusiera a salvo. La historia, para terminar esta anécdota de la foto de la resiliencia, cuenta Ronaldo que cuando se entera que ganó el premio, pues va y busca a la persona que es el protagonista de la foto y lo busca para donarle al 100% el premio económico que había ganado él gracias a la foto. Entonces cuenta que también, pues obviamente le entrega el apoyo económico, le transfiere los recursos, platica con él y se da cuenta que estuvo en una situación crítica, que estuvo en terapia intensiva durante mucho tiempo a consecuencia de esas quemaduras. Y entonces él sintió como esta necesidad de apoyar y de contar su historia, ¿no? Entonces, esta es, sé que es una imagen muy grotesca, sé que es una imagen muy agresiva, para estar empezando nuestra mañana de este viernes, pero al final de cuentas, esa es, y estoy de acuerdo con lo que decía Ronaldo en esa entrevista que le hicieron, esta es la descripción gráfica de la resiliencia. Para ponernos teóricos, vamos a decir que la resiliencia se trata, es rescatar la idea de que pese al dolor y pese a las circunstancias que nos podemos enfrentar en la vida, frente a esas situaciones adversas, una persona, y dentro de cada persona, hay una capacidad de seguir adelante, así como pasó con la persona de la foto. Y ser resiliente es salir adelante, es sobreponerse sin perder el control o llegar a sentirse desbordado, ¿no? Entonces, aquí invitaría a una pequeña reflexión en el sentido de cuántas veces, sin necesidad de caer a una quemadura, como lo es la situación de la foto, cuántas veces la vida nos ha puesto situaciones adversas, cuántas veces hemos estado en situaciones de dolor, cuántas veces hemos estado en circunstancias que nos hacen despertar una parte de nosotros, que nos hacen reaccionar de alguna manera, incluso cuando todo ha salido mal. Y una de las grandes ideas en este tema de la resiliencia es algo que dijo, ahorita vamos a hablar de él, es alguien que es un autor que rescata mucho este concepto, que viene a enunciar esta frase de que no existe una vida dura, sino existen momentos difíciles. Y hacer conciencia de esta última línea, de hacer conciencia de esta frasecita, de que no existe una vida dura, es realmente que podemos en nuestra historia de vida, en nuestro trayecto personal, en nuestro proceso de crecimiento, a lo mejor hemos tenido etapas complicadas, ¿no? Pero sería muy lamentable que nos quedáramos solamente con la visión de que hemos tenido en su totalidad una vida dura. Hemos tenido momentos complicados, hemos tenido momentos difíciles y esa es una idea que quiero compartir con ustedes sobre la resiliencia, que no hay generalidad en decir de todo siempre está bien y todo siempre ha salido mal, simplemente han sido momentos que duelen sin demeritar el peso o la carga emocional que puedan tener estos momentos complicados y estas circunstancias adversas. Se trata de entender que son momentos, que son periodos y que así como a veces estamos muy bien, también a veces vamos a estar muy mal y es parte de los altibajos de la vida. La resiliencia entonces se trata de 4 cosas. Es una cualidad que podemos desarrollar todos, ¿no? No es que unos nazcan con más resiliencia y otros nazcan con menos, es simplemente que algunos la han puesto en práctica o algunos por necesidad la han tenido que desarrollar y otros quizá no se han dado cuenta de ese poder que tienen de resiliencia porque a lo mejor las situaciones de vida que han vivido no han sido tan complicadas, tan extremas para poder conectar con la resiliencia, con ese potencial de la resiliencia.
Segunda idea es que la resiliencia nos ayuda a reestructurar los recursos con los que contamos en función a nuevas circunstancias y necesidades. Y aquí, sin afán de ser alarmista, sin ningún afán amarillista, creo que es necesario este tema de la resiliencia en estos momentos que vivimos, porque sin duda estas circunstancias adversas y complicadas, pues está llamando a que muchos de nuestros recursos con los que contamos, esos talentos y esas capacidades, esas competencias que tenemos, se están teniendo que reestructurar o las situaciones nos están llevando a desarrollar recursos y habilidades que probablemente no hemos trabajado con constancia o que tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Entonces, la resiliencia también está padrísima, no solamente porque es una cualidad que podemos desarrollar, sino que nos invita a reorientar, a reestructurar, a darle un enfoque nuevo, a darle una dimensión nueva a los recursos con los que tenemos para afrontar de una mejor manera las circunstancias y nuestras necesidades. Punto 3, la capacidad, la resiliencia es una capacidad para sobreponernos a esas circunstancias que nos ha tocado vivir, ya lo hemos venido platicando, y es el uso de la resiliencia ante esas situaciones que nos ayudan a desarrollar nuestro verdadero potencial. Esos son como los avisos generales, es como la parte introductoria de la charla. Para pasar a la siguiente parte, veremos cuáles son las características que deben de tener las personas resilientes o cuáles son las características que tienen las personas resilientes y sobre todo cómo podemos empezar a desarrollarlas en nosotros mismos. Y por eso tengo varios tips para compartir. Entonces, esta pregunta de qué nos hace resilientes son estas ideas al aire, son estas posibles respuestas. Te invito a que vayas reflexionando a ti, que vayas identificando a ti qué es lo que te hace resiliente. Y la primera es, para mí, la primera característica que nos invita a desarrollar nuestra resiliencia es el aprender a gestionar nuestras emociones de adaptación. Ante los momentos de cambio, hay muchísima gente que se queda paralizada, hay gente que no sabe responder, hay gente que no cuenta con los recursos emocionales, intelectuales o incluso físicos para poder sobreponerse a los momentos que requieren una adaptación rápida, ¿no? Y por eso insisto en que esta situación que vivimos pues requiere que pasemos, que entendamos que no hagamos de lado la parte emocional, que no digamos, estoy bien, no pasa nada, que no caigamos en esto que más adelante vamos a ver que se llama como este optimismo barato, sino que sea un optimismo más realista en el sentido de, ok, sí, la situación está complicada, hay que conectar con qué sensaciones, con qué respuestas se están manejando ahora en nosotros, no sé, por decir algo, podemos estar sintiendo esta incertidumbre, estos dilemas que nos enfrentamos de estar en casa, de no poder realizar al 100% como estábamos acostumbrados a nuestras actividades, pues van generando ciertas respuestas que son completamente naturales. Y aparte si le sumas que el estrés del trabajo, el estrés de las cosas por pagar, el estrés de muchas cosas que se van moviendo, pues hay que tener las habilidades emocionales suficientes para saber adaptarnos. Eh, si nos da tiempo, hablaremos de una curva. Por ahí hace unos días encontré o compartí en las redes sociales la curva de las emociones ante esta situación de la pandemia de una escritora, conferencista española que se llama Pilar Jerico, y ella pone que justamente pasamos este proceso de duelo, este proceso emocional a través de una curva donde nos negamos a la situación, donde nos frustramos, donde pasamos por el enojo y donde poco a poco llega un punto en la curva en la que empezamos a verle el lado resiliente a nuestra personalidad para poder adaptarnos. También, ¿qué nos hace resilientes? Sin duda, un estado de conexión no virtual, un estado de conexión no digital, sino un estado de conexión integrador con cada uno de los componentes que nosotros somos como personas. Todos tenemos una parte emocional, todos tenemos una parte física o una parte orgánica, todos tenemos una parte psíquica, todos tenemos una parte orgánica, espiritual, o sea, son 4 componentes prácticamente en los cuales esta situación nos invita a estarlas procesando y a estarlas manejando de una manera más integrada.
Y algo que ha lastimado mucho a muchas generaciones es que durante mucho tiempo se ha privilegiado más la parte mental o la parte, o sea, la salud mental es importante, no me malinterpreten, pero la salud, la parte mental en el aspecto racional, en el aspecto intelectual, nos hemos dedicado a formarnos más en la parte intelectual y hemos dejado de lado el educarnos, el entrenarnos en aspectos un poquito emocionales, en un poquito aspectos más internos de relacionarnos mejor con nosotros y de relacionarnos mejor con los demás. Otra cosa sin duda es el saber buscar ayuda. En algún momento es importante darnos cuenta de que hay gente que no sabe pedir ayuda por situaciones de ego, de vanidad, lo que tú quieras, pero hay gente que no sabe pedir ayuda y hay gente que no sabe, que peor aún, no sabe aceptar la ayuda que le ofrecen los demás, ¿no? Entonces, no puedes desarrollar la resiliencia si no te abres a las oportunidades que tienen los demás para estarte ayudando. Si los demás ven que estás sufriendo, si los demás ven que te estás presionado pero en exceso y tú aún así dices, no, no te preocupes, estoy bien, no necesito ayuda, yo puedo, yo lo hago solo, pues no estás trabajando tu resiliencia. Al final de cuentas, lo que estás tratando de demostrarte, consciente o inconscientemente, es que tanto aguantas antes de romperte. Y la realidad es que la resiliencia no busca que te rompas, busca que te flexibilices para que aguantes una situación de mucha presión, pero tengas la capacidad de sobreponerte. Sin duda, la resiliencia nos invita a tener ingenio para resolver ciertos problemas y una convicción, que es difícil encontrar una convicción para salir adelante. Voy a compartir con ustedes 11 tips rapidísimos. La parte ecológica, como dice Luis Macías, exactamente. ¿Cómo se aplica la resiliencia en el trabajo? Gracias, May. Pues bueno, la resiliencia en el trabajo, no solamente, la resiliencia no es un tema exclusivo al trabajo, ¿no? O sea, la resiliencia es algo completamente integral, pero imagínate ser resiliente ante las demandas de los clientes, ser resiliente ante las demandas de los jefes, ser resiliente ante las presiones cotidianas del día a día, ¿no? O sea, sí hay muchos casos en los que si avanzamos un poquito en la charla, probablemente pueda aterrizar un poquito más el cómo la resiliencia se puede aplicar en el trabajo, que al final de cuentas es algo más, tiene que empezar por niveles, ¿no? Por capas. La resiliencia empieza por uno y luego esa resiliencia la puedo llevar a los colaboradores, es decir, a los equipos de trabajo, y luego esa resiliencia puede ser una característica o una cualidad de las organizaciones, ¿no? O sea, organizaciones resilientes, pues, ¿qué te puedo decir? Una empresa que no fue resiliente fue Microsoft, ¿no? O sea, BlackBerry tardó muchísimo tiempo en ser resiliente, ahora llamada RIM. Sin duda hay muchísimas herramientas y lo mejor de esto es que son herramientas gratuitas en el sentido de que son recursos que no necesitamos invertirle o certificarnos en resiliencia, ¿vale? Y sin duda, como dice, me imagino será Jaime Zamora o Julieta Zamora, no sé, considero el tema de la resiliencia debería aplicarse en la escuela como una materia. Sin duda, el tema de las competencias blandas, la resiliencia es una competencia blanda, una de las tantas competencias blandas, es algo que se tiene que formar en los pequeños, ¿no? Yo creo que el mundo sería muy distinto, la sociedad sería muy distinta si en las escuelas o en casa enseñáramos un poquito más creatividad, si enseñáramos inteligencia emocional, si enseñáramos a lidiar de una mejor manera con el estrés, tips para gestionar el tiempo, muchísimas cosas que sirven en nuestra vida diaria, pero que no se enseñan o que es difícil ponerles una calificación en alguna materia, ¿no? Sin duda. Antes de entrar con este último comentario, hace poquito en el podcast decía, en Inglaterra están haciendo el prototipo de un proyecto para que en todas las escuelas de nivel básico, nivel medio y no, creo que se queda a nivel medio y nivel básico. En Inglaterra están haciendo el prototipo para que se incluyan horas de meditación en las escuelas.
Y entonces es un programa donde salió el secretario, lo similar al secretario de Educación en Inglaterra, a decir, ok, este movimiento se está aplicando en las empresas, este famoso wellness, este wellness, hay que aplicarlo, o el mindfulness, hay que aplicarlo en las escuelas. Si va a traer ventajas en el ámbito económico o empresarial, pues vamos a empezar a meterlo a las escuelas y lo están desarrollando, ¿no? Entonces está padre. Ojalá, esperamos ver los resultados de ahí. Bueno, 11 tips para la resiliencia. El primero, no podemos hablar de resiliencia si no pasamos por un proceso de autoconocimiento. Para ser consciente, este famoso ejercicio del FODA que muchas veces hemos hecho en la escuela, aplicado a alguna organización, hay que aplicar ese FODA en uno mismo, ¿no? Para darte cuenta de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus amenazas a nivel personal. Pero no puedes hacer este análisis o este balance si no tienes un alto nivel de autoconocimiento. El autoconocimiento es el mejor aliado para saber de qué sí eres capaz, qué te puede costar un poquito de mayor trabajo y qué de plano puede estar fuera de tu alcance. Ahora, cuando hacemos este proceso de ser consciente de tu potencial y de tu limitación, no se trata de decir, ok, pues no, mi límite está aquí, pues yo esto no puedo. Es todo lo contrario, no es darte cuenta de, ok, esta es mi limitación, ¿cómo puedo potencializar algo de estas limitaciones? No sé, a lo mejor, por ejemplo, yo te diría, los números, las matemáticas, la lógico-matemática no es algo muy fuerte en mí. Bueno, esa es una limitación. ¿Qué puedo empezar a hacer para desarrollarla, no? O qué potencialidades tengo para poder compensar las limitaciones que tengo. Y esto nos ayuda a trazarnos metas realistas que incluyen lo que son estas metas realistas, sí, obviamente los sueños, las aspiraciones que tenemos, las necesidades no cubiertas que tengo y también los recursos, ¿no? No es lo mismo llegar y decir así de, pues ya empezó el 2020, quiero correr un maratón, ¿no? O sea, ok, ¿cuánto tiempo llevas de sedentarismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? O sea, no es algo como que de un día para otro, qué padre que tengas ese sueño, qué padre que tengas esa meta, pero debemos de empezar con metas realistas. Y entonces, como te decía, el primer tip es usar a favor los recursos y las limitaciones que tenemos. Porque a veces, sobre todo cuando hacemos equipos de trabajo, queremos juntarnos con gente que tenga las mismas habilidades que nosotros o el mismo perfil que nosotros y debemos de empezar a crear equipos, debemos de empezar a potencializar siendo conscientes del potencial que tenemos y las limitaciones. Ok, yo soy muy bueno en esto, voy a contratar o voy a hacer equipo con alguien que es muy bueno en lo que yo soy muy malo, ¿no? En lo que yo estoy muy limitado, en lo que mis capacidades son muy reservadas, pues debo de contratar, debo de hacer equipo, debo de hacer alianza con alguien que sea muy bueno en lo que yo soy eh, muy reservado o muy limitado, ¿vale? El tip 2 es, entonces el primer tip es, hay que ser consciente de en qué eres muy bueno y en qué eres limitado, ¿no? O sea, con todas las palabras hay que decirlo así, en qué estamos limitados en ciertas cosas y cómo podemos contrarrestarlo. El segundo tip es, hay que fomentar nuestra capacidad creativa. Pongo esta imagen en la filosofía oriental, prácticamente en el Zen, parte también de algo del budismo. Hay una práctica que cuando tiene un nombre, se me olvidó el nombre, no, no es wabi sabi, es otro, pero es algo parecido a wabi sabi. En Japón o en estos países orientales, cuando se rompe una cerámica, cuando se rompe una vajilla, cuando se rompe algo, ellos se encargan, o sea, aquí en México se nos rompe algo, no sé, el vaso, el plato, el florero de la abuela, no sé, la maceta, se nos rompe y lo tiramos. Allá utilizan esos pedazos y los unen, aquí pueden ver en la foto, los unen, nosotros podríamos unirlo con UU o con silicón o con plastiloca, no sé, pero ellos utilizan un elemento muy parecido al oro o a la plata para poder pegarlos de nuevo. Y entonces los dejan ahí, los vuelven a pegar y si no encuentran un pedazo y si queda un hueco en el jarrón,
lo dejan así, o sea, no importa, y al final de cuentas es parte de mostrar la belleza de que las cosas no siempre son perfectas. Ese es el concepto de Wabi Sabi. Wabi Sabi es, en la imperfección hay belleza, pero muchas veces queremos mostrar nuestra mejor cara ante los demás sin mostrar nuestras heridas. Por eso pongo como este jarroncito, porque nosotros de frente vemos que está tapado, que está sellado, que está pegado y que de alguna manera fue restaurado, pero no muchas personas llegan y se muestran con tus o con nuestras restauraciones. Casi siempre volteamos el jarrón y mostramos el lado menos amolado o menos traqueteado que tenemos. Y eso entonces nos lleva a conectar con el tip de la resiliencia, el 2, que es hay que fomentar nuestra capacidad creativa. Porque este principio que aplican en la cultura oriental es el jarrón roto ya nunca va a volver a ser el mismo. El resiliente hará un mosaico con los trozos rotos y va a transformar la experiencia dolorosa en algo bello o útil. Ese es el tip. El otro tip es hay que confiar en nuestras capacidades. Aquí les pongo dos personas bien interesantes la historia que tienen. Estoy seguro que el que más conocen o el más comercial, bueno, de hecho los son muy comerciales, pero el de mayor alcance actual es César Millán, ¿no? El encantador de perros. Tiene una historia bien interesante de cómo pues, es un migrante mexicano que se va de su natal Sinaloa, se va de mojado, cruza a Estados Unidos, vive de barrer, de dormir en la calle, barre, lava platos, hasta que en un momento, pero él se va con la conciencia de que quiere ser, de que tiene un don para comunicarse con los animales, ¿no? Con los perros específicamente. Y está bien interesante la historia de él, no voy a hacerla muy larga. Está bien interesante la historia de él porque después de un tiempo de ya vivir debajo de puentes, taparse con periódicos en las noches, el poco dinero que le daban de los trabajitos que hacía era para, y él lo dice, ¿no? Comprar una Coca-Cola, comprar un hot dog y hacer una sola comida al día, hasta que en un momento en California llega a una estética canina y habla con la dueña y le dice, oye, pues ya más o menos en un Spanglish, ¿no? Le dice, necesito trabajo, soy mexicano, y la dueña sí necesita ayuda y le dice, ok, mira, no te puedo contratar, no te puedo pagar, pero a cambio de que tú trabajes y me laves, me bañes a los perros, me limpies aquí y me cuides el local, yo te dejo, yo te doy alimento y yo te dejo que duermas aquí, ¿no? Y entonces, pues él cuenta que para él era un lujo el ¿cómo decirlo? El pasar de dormir debajo de un puente a dormir en una perrera, pues ya era pasar, avanzar en 5 estrellas, ¿no? Entonces, él dice, sí, sin problema, lo tomo, adelante. Entonces, es un ejemplo de resiliencia porque muchas personas dirán, no, pues yo, ¿cómo voy a dormir en el suelo? ¿Cómo voy a hacer? O sea, no, sin llegar a esos extremos, pero muchas veces no nos flexibilizamos, pero él sabiendo que tenía la capacidad, que tenía el talento, que tenía ese don, tarde o temprano iba a encontrar la fórmula para que las cosas sucedieran. Y entonces, durante un tiempo está trabajando en esta estética y un buen día, esta estética muy aclientada, un día llega una camionetón, así un camionetón con Dobermans, con Rottweilers, y se baja una señora que apenas así pues, podía con ellos, y entonces él sale de la tienda y hacen su famoso, ¿no? Así y empieza, y sin correa, jala o arrastra o lidera a su manada, agarra a los perros y la dueña se quedó impresionada así de oh my gosh, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? ¿Cómo lo hiciste? Ya los trabaja, le dice vuelva más tarde y de la misma manera sin correa, o sea, esos perros que eran en casa un desastre, que eran un desorden, él les abre la jaula, los sube a la camioneta sin ningún problema. Y la señora se queda impresionada, la clienta se queda impresionada y le dice, oye, estoy maravillada con lo que haces, cómo lo estás haciendo, ¿no? O sea, me gustaría que vayas a mi casa para que entrenes a mis perros, ¿no? Entonces él dice, ah, sí, sin problema. Entonces va a la casa y resulta que esta clienta era nada más o es nada más y nada menos que la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, ¿no? Y entonces, pues él llega y empieza a entrenar, se convierte de ser un inmigrante que duerme debajo de un puente y luego dormir en una perrera,
se convierte ahora en el entrenador de perros de celebridades, ¿no? Y entonces, pues ya de ahí pasa de Will Smith lo recomienda con Oprah, y de repente, pues todos los vecinos, todos los del vecindario, ya querían que César Millán entrenara y paseara a sus perros. Y luego ahí empieza a crecer su historia o su marca personal, ¿no? Bueno, dejemos ahí a César Millán. El otro caso de resiliencia es Ringo Starr. Si se preguntaban quién era, es Ringo Starr, ¿no? Ringo Starr es el baterista o era el baterista de una de las bandas más icónicas de la música, que son los Beatles, ¿no? Y entonces, lo que hace Ringo Starr en una entrevista es, como llega Ringo Starr a los Beatles es completamente circunstancial, porque era un conjunto que tenía, ya era una banda que estaba conformada, y un día el baterista se lastimó y tenían que tocar, el baterista oficial se lastima, y entonces el mismo baterista lesionado llega y dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo no voy a poder, no podemos cancelar la presentación, yo conozco a un cuate, ¿no? Y entonces llaman a ese cuate, le dicen, a ver, pues échate las tres, échate el palomazo, y resulta que lo tocan en el concierto y les gusta tanto que de repente están tocando y John y Paul, que son los meros meros de la banda, dicen, güey, pues este toca chido, ¿no? Entonces termina el concierto, lo invitan, les gusta tanto que lo terminan invitando a formar parte de la agrupación, perdón, le quita la titularidad a su compañero y de repente en una entrevista ya cuando los Beatles son los Beatles y ya se separaron y ya todo esto, él cuenta, Ringo Starr cuenta, que es de los dos que quedan vivos, cuenta en una entrevista que él siempre se sintió el menos talentoso de los cuatro. O sea, dice, imagínate cómo era yo, mi autoestima, sabiendo que los reflectores se los llevaban o se los peleaban John y Paul, ¿no? Y teníamos a George, que era un guitarrista ejemplar, es lo que dice Ringo, o sea, era un gran guitarrista y entre los tres, pues eran muy talentosos. Yo, musicalmente hablando, yo era el menos talentoso de todos. Y entonces, aún así, con mi poquito talento, logré ponerme o asegurarme un lugar en una de las agrupaciones más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y lo único que tenía que hacer es ser consciente de su potencial, de su talento y de sus limitaciones. El cuarto tip es extraer el aprendizaje de la adversidad, ¿no? Todos tenemos un catálogo de situaciones dolorosas y desafiantes y todos de alguna manera tenemos que aprender a ver las crisis como una oportunidad y aprender a preguntarnos este cuestionamiento de esto que estoy viviendo, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿No? O sea, ¿cómo puedo salir fortalecido de esta situación? Y para eso me voy a tomar un minutito para platicarles la anécdota de un personaje que es muy famoso ahora, pero que por ahí de los años, no sé, imaginémonos la Europa de la Segunda Guerra Mundial, había un psicólogo alemán que era, era una eminencia en su campo y entonces en este psicólogo estaba en una disyuntiva, al final en su biografía cuenta que hubo un momento en el que estaba en una disyuntiva, porque antes de que empezara la guerra, él había tramitado un permiso para poder viajar a Estados Unidos y dedicarse a investigar y a dar clases en una universidad, y se iba a traer a su esposa. Pero en eso comienza la guerra y los nazis empiezan a perseguir a todos los judíos, y él era judío, y entonces su hermano huye y lo atrapan y él dice, no, pues mi hermano intentó escapar, no, entonces yo me tengo que quedar y decide no tomar la beca porque Estados Unidos le dice, ok, te doy la beca, pero solamente te puedes venir con tu esposa, no te puedes venir con tus papás, ¿no? Y él dice, no, pues me tengo que quedar con mis papás. Y decide, después de un proceso de mucha reflexión, decide quedarse. Pasa el tiempo y ya los capturan los nazis y entonces pues no vuelve a ver a su esposa, no vuelve a ver a su madre, está unas semanas, casi está nada más un mes, su padre muere a los pocos días en un campo de concentración y pues bueno, los nazis en este campo de concentración hicieron muchas cosas pues muy duras con él y al final de cuentas él tenía siempre claro de que esta situación le estaba llevando, le estaba invitando a aprender algo y él no se quejaba durante estar encerrado en ese campo de concentración y viviendo lo que vivía y viendo lo que veía. Él no se cuestionaba o se cuestionó muy poco y se fue muy resiliente, se adaptó muy rápido porque dijo, ok,
yo estoy aquí por decisión mía, porque tengo la opción de matarme, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Y estoy aquí porque yo decidí quedarme a honrar la memoria de mis padres. Y estoy aquí porque decidí acompañar a mi padre hasta el último momento. Y entonces dejó de recriminarse, dejó de reprocharse y aceptó que aunque no era lo justo, aunque estaba muy jodida la situación, esta persona estaba ahí por voluntad. Lo que decía eh, filósofo, perdón, este psicólogo, lo que nos venía a demostrar era esta idea de que le podemos encontrar sentido a las circunstancias a pesar de que sean muy adversas, ¿vale? Entonces, bueno, tip 5. Se trata de estar presente plenamente en el momento. Cuando tú te das la oportunidad de ver el pasado solamente como parte del ayer y el futuro no aturde con la incertidumbre y con preocupaciones, cuando aprendes a disfrutar y a traer tu mente, y ahí hay una gran capacidad de resiliencia, porque ¿cuántas veces, piénsalo conmigo, cuántas veces no hemos estado en situaciones que no disfrutamos el momento por estar pensando en el pasado, por estar pensando en el futuro? Y bien dice por ahí una frase en las redes sociales, ¿no? Exceso de pasado es depresión y exceso de futuro es ansiedad. Entonces hay que aprender, hay que entrenar para ser resilientes, hay que enseñar a nuestra mente a estar aquí en el momento presente. Y hay que encontrar la belleza que tienen los pequeños momentos. Entonces, con estos 5 tips, digo, pues el tiempo es corto, ¿no? Podríamos extendernos, podríamos hablar de todo esto, pero creo que es la idea general de la resiliencia, las características de la resiliencia es esa, encontrar en las situaciones adversas la capacidad de seguir adelante, no con un optimismo barato, sino con un optimismo realista. Sí, qué padre que a veces tengamos esta capacidad de ser tan optimistas, pero no siempre las cosas van a estar bien y a veces vamos a recibir noticias muy jodidas y a veces vamos a tener días muy jodidos y a veces vamos a tener crisis muy económicas, emocionales, pero si somos resilientes, si somos flexibles y si nos adaptamos rápido y desarrollamos estas características o estas cualidades, que espero que estos ejemplos cortitos que te mencioné sirvan. Bueno, para terminar la anécdota de quién era esta persona, pues era Víctor Frank, ¿no? Y Víctor Frank, todo eso que vivió y toda esa experiencia de vida y toda su teoría de la logoterapia la desarrolla gracias a esa situación que vivió en los campos de concentración. Y tiene un libro que es un libro famosísimo que se ha traducido a cientos de idiomas y que aunque se escribió por ahí de los años 60, por ahí de los años inicios de los finales de los 60, ese libro hoy todavía en 2020 sigue vigente y es el hombre en busca del sentido, ¿no? Y esta teoría, este enfoque de la resiliencia está padrísimo. Podemos apoyarnos en la anécdota de César Millán, en Ringo Starr, en el Wabi Sabi de los orientales. Hay mucho para poder trabajar todo esto. Para contrarrestar toda esta idea, hablaremos entonces, cerremos con, perdón, ¿cuáles son las características de las personas resilientes? 1, hay que autoconocernos. 2, hay que confiar en nuestras posibilidades y en nuestras capacidades. Desde el desarrollo humano hay una teoría que se le llama movernos de la zona cómoda hacia la zona de expansión, ¿no? Y muchas veces nos equivocamos, sobre todo cuando estamos en situaciones adversas, porque nos queremos ir de la zona cómoda a la zona de pánico. Por ejemplo, el dejar de fumar o el empezar a hacer ejercicio, ¿no? Quiero dejar de fumar y entonces mi zona cómoda es, estoy acostumbrado a 20 cigarros en un día y entonces un día de buenas a primeras se me ocurrió y digo, no, ya ahora sí voy a dejar de fumar y entonces me voy de 20 a 0, de un día a otro y entonces me voy de la zona cómoda a la zona de pánico. Por eso, ese tipo de movimientos, aunque tienen muy buena intención, no funcionan porque no lo hago de acuerdo a mis posibilidades, porque mi organismo está acostumbrado a otras cosas. Y entonces tengo que hacer un movimiento contrario, de mi zona cómoda a mi zona de expansión. Voy a empezar a reducir gradualmente mi consumo de nicotina, ¿no? Y entonces me voy a ir 20, 18, 16, 14 y así
hasta que mi cuerpo se vaya acostumbrando, y pasa lo mismo cuando hacemos ejercicio, ¿no? O sea, no puedo llegar a correr 1 hora si tengo 5 años de no caminar ni 10 minutos, ¿sí? Entonces, pero muchas veces queremos resultados rápidos. Entonces, hay que confiar y saber, ¿soy capaz de esto? O quizá no soy tan capaz, me hace falta entrenarme en algo, pero confío en que puedo mejorar en el camino. Otra es plantearnos objetivos, y esos objetivos deben de ser realistas, no objetivos ilusos, sino objetivos muy realistas, y debemos de utilizarlos bajo este prisma del optimismo, ¿no? Mirar las situaciones de, ok, toda esta situación está, sí, está muy jodida, está muy amolado esto, está muy torcido, pero bueno, ¿qué puedo rescatar para crecer de esta situación? Las personas resilientes también se apoyan en los demás. Eh, y aquí hago un paréntesis, no se trata de apoyarnos en los demás para pisarlos y para subirnos en ellos, ¿no? Es simplemente que las personas resilientes tenemos esta capacidad de aceptar cuando alguien nos estira una mano. Tenemos la capacidad de decir, oye, la verdad, muchas gracias por esto, y nos abrimos a las oportunidades y a las posibilidades cuando la gente quiere ayudar, ¿no? Y la gente que no lo es, pues muchas veces por ego, por vanidad, por lo que tú quieras, pues dice, no necesito ayuda, yo estoy bien, ya lo platicamos, ¿no? Se necesita constancia, se necesita tenacidad, y yo creo que igual de importante se necesita sentido de humor y ver, aprender a reírse de uno, aprender a sacarle. Los estandoperos son muy buenos en eso, ¿no? Por eso está pegando tanto esto del stand-up, porque hay que sacarle el sentido del humor a la situación, por muy tergiversada que esté, ¿no? Por muy obscura que pueda parecer alguna situación, hay que aprender a sacarle una risa y sobre todo aprender a reírnos de nosotros mismos. Yo creo que ese sería el primer paso. Hay una teoría que dice que somos el promedio de las 6 personas con las que las 10 personas con las que nos rodeamos, y entonces los resilientes deben de rodearse de personas que son resilientes. Si tú, la mayoría de tus contactos, la mayoría de tus relaciones son personas que se la pasan quejándose, que se la pasan hablando mal de las otras personas, que se la pasan viendo siempre el cómo no pueden salir las cosas, criticando y enjuiciando, pues al final de cuentas vamos a entrar a esta situación de ser como el promedio de esas personas. Entonces hay que rodearnos de personas distintas a nosotros, hay que coleccionar buenas personas. Víctor Frankl, en su libro, menciona que si no está en tus manos, en su libro del Hombre en busca de sentido, escribe, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre, lo que sí está en tus manos, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Y entonces, para terminar, ser resiliente no se trata de hacer parecer que no te duelen las cosas, es conectar el dolor, a agarrar el dolor y decir, ok, abrazar las situaciones complicadas, abrazar esas situaciones incómodas y tenerlas muy cerca para decir, ok, sé que de esto voy a aprender algo, ¿no? Te acepto y voy a tratar de salir lo mejor posible ante esta situación. Eso para mí viene a ser la idea de cómo podemos ser más resilientes. Luego muchas veces tenemos que hacer las paces, es un proceso de autoconocimiento, pero tenemos que hacer las paces con la idea de que haya sido como haya sido nuestra historia, pues es lo que nos tiene aquí, ¿no? Y muchas veces en el camino encontramos relaciones o generamos y construimos relaciones o nos tocan personas pues que nos lastiman en cierta manera o que no cumplen las expectativas que tenemos, pero de eso también le sacamos aprendizaje, ¿no? Y hay que entender que muchas veces hay personas que lo que hacen, lo hacen desde el amor. Quizá desde un amor malentendido, ¿no? Pero muchas veces la mayoría de las personas operamos desde pensando lo que es lo mejor por los demás. La resiliencia es un concepto que lo hemos escuchado, se ha puesto súper de moda. Yo creo que tendrá unos 5 años, 3 años aprox, que se empezó a comercializar la palabra resiliencia, pero la realidad es que luego muchas veces la aplica sin saber a qué se refiere. Entonces, qué bueno que haya servido para aclarar un poquito de qué se trata. Pasa algo similar con la asertividad, ¿no?
luego cuando me toca hablar en grupos en los temas de la asertividad, pues la idea que se tiene de la asertividad está muy alejada a lo que es el concepto, ¿no? Luego suelen confundirse el ser asertivos con ser certeros, ¿no? Así de, yo soy asertivo porque doy en el blanco, justo en el blanco. Eso no es asertividad, ¿no? Pasa lo mismo con la resiliencia. ¿Podríamos decir que estando encerrados también se está siendo resiliente? Sí, o sea, esta situación que vivimos es una invitación de la vida a ser resilientes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ¿cuántos proyectos no tuvimos que mover? ¿Cuántos proyectos se van a caer? ¿Cuántas cosas, eventos familiares, sociales, deportivos? O sea, es una invitación a la resiliencia, ¿no? Ayer tuve una videollamada con un grupo de la universidad, con unos chicos de la Universidad de Guanajuato. Y en algún punto les compartía que a mí esta situación me movió porque justamente en este mes, este domingo, yo me había inscrito, mi meta, mi objetivo era regresar a correr o a competir en las carreras este año. El año pasado no corrí. O sea, sí entrenaba, pero muy leve, pero no corría. Y no es que me inscriba para ganar, ¿no? Obviamente mis tiempos no son para ganar, pero este año iba a regresar a competir, ¿no? Entonces me inscribí, en este mes de abril iba a correr 2 medios maratones. Y pues llegó el COVID, ¿no? Y entonces, imagínense, aunque no estaba entrenando al 100%, pues sí es una invitación a la resiliencia para decir de, híjole, pues los entrenamientos, la inversión de los boletos, o sea, todo este tipo de cosas. Y se supone que hace 15 días debía haber corrido el medio maratón en Celaya y este domingo se corría el medio maratón en León, ¿no? Entonces es una invitación a la resiliencia de decir de, bueno, pues ya corrí, ya estaba cumpliendo el plan de entrenamiento, no concursé, bueno, pues esperemos a ver qué sucede, ¿no? De eso se trata. Entonces sí, el estar en casa es una invitación a ser resilientes porque estamos frustrados, estamos con ansiedad, estamos con miedo, estamos con incertidumbre. Entonces hay que extraer el potencial resiliente de nosotros. En un equipo de trabajo, el aumento de la presión mejora sanamente la resiliencia de los demás. Ay, mira, qué pregunta tan esta pregunta, digo, todas las preguntas son atinadas, ¿no? Pero esta pregunta que me haces, Gerardo, en el tema de liderazgo situacional hablamos de entender, para que se inscriban, cuando hablemos de liderazgo situacional, entender que muchas veces los equipos de trabajo tienen un tope y luego se tiene muy mal la idea de que los equipos de trabajo son productivos solamente si los presionamos y se tiene muy arraigada todavía esta idea noventera de los equipos de alto desempeño, ¿no? Y los equipos de alto desempeño funcionaban en los 90s quizá, ¿no? Inicio de los 2000, pero ya nos estamos dando cuenta de que esa exigencia, el estrés, el lidiar con esas situaciones, pues tensan más al equipo y aunque cierto grado de competitividad es bueno, pues el fundir y el alto rendimiento también. La resiliencia del equipo es trabajar. Bueno, mi recomendación sería siempre que quieras hacer a tu equipo de trabajo resiliente, hazlos a que se acostumbren a los cambios. Y un día te toca en un lugar y otro día en otro y así hay que acostumbrar a la gente a cambiar, a cambiar, a cambiar. Puede ser cambiar de tarea, cambiar de puesto. Bueno, quizá cambiar de puesto sea difícil, ¿no? Pero cambiar de funciones, cambiar de área, cambiar incluso de lugar. Fíjate, luego hasta en la oficina o en la escuela, siempre llegamos y escogemos un lugar y nos sentamos en el mismo, ¿no? Y de repente cuando estamos en un taller o cuando estamos en clase, el facilitador o el maestro dice, hoy vamos a cambiar cámbiense de lugar, todos así, ay, qué flojera. O sea, hay que acostumbrar a nuestros equipos al cambio y hay que meterles pequeños cambios gradualmente. ¿Cómo podemos practicar en familia para poder dejar un poco la ansiedad del enojo? Pues la mejor manera es hablándola, ¿no? O sea, puede ser un ejercicio tan sencillo como de vamos a dedicarnos un minuto a hablar cómo te sientes y con cronómetro en mano, un minuto cómo te sientes y esa persona durante ese minuto tiene que hablar sin mencionar alguna emoción, es simplemente cómo te sientes, cómo estás viviendo esto, un minuto. Mientras esa persona habla, los demás escuchan, corre el minuto hasta donde se quede. Bueno, yo te digo un minuto, ¿no? Pero pueden ser 5, pueden ser 10. Y la mejor manera de trabajar las emociones es expresarlas. Y casi siempre es a través del habla, ¿no? O sea,
desde la emocionalidad viene mucho nuestro comportamiento. Gracias a ustedes por haberse conectado. De nuevo, nada más los invito a que estén en contacto conmigo en las redes sociales, Eugenio Estrella, Facebook, Twitter, Instagram. Sigamos en contacto. Espero que estos temas estén siendo de ayuda. A mí me da muchísimo gusto que cada vez más la gente siga respondiendo. De verdad les agradezco a todos por su paciencia primero, por su disponibilidad y por su interés hacia estos temas. Gracias a todos. Muchísimas gracias.